¿Alguna vez has sentido la tierra temblar, no por un sismo, sino por la fuerza de una humillación que agrieta el alma? Esa que te obliga a tragar el polvo de la injusticia y en el silencio del dolor te hace jurar que tu vida no terminará donde la de tu padre se hizo pedazos, pues fue en este abismo que la historia de Alejandro Reyes comenzó, en pleno corazón de Jalisco, bajo un sol que quemaba la piel morena y fuerte de un hombre de 30 años, forjado en el trabajo arduo del campo. Él era la propia personificación de la lealtad y la humildad. En el rancho, la esperanza, la ironía clavaba sus garras más profundas. Alejandro era el mejor vaquero de una tierra que un día perteneció a su sangre, y que ahora él servía como un peón sumiso. La esperanza era un faro de prosperidad para don Ricardo Mendoza, el tirano arrogante que la había robado, pero para Alejandro era una tumba silenciosa donde la memoria de su padre yacía, envuelta en la vergüenza de haber muerto pobre y deshonrado. Pero lo que nadie sabía, y lo que el narrador de todas las almas puede contarles, es que el destino estaba solo esperando el momento justo, el momento de la ignición, para transformar al vaquero leal en el vengador justo que recuperaría lo que le fue arrebatado. Querida audiencia, antes de que el drama se apodere de nosotros, cuéntenme, ¿desde qué rincón de México nos acompañan y qué hora marca su reloj mientras el destino de Alejandro comienza a escribirse? Saber que nos unimos en esta emoción desde Tijuana hasta Cancún hace que esta historia sea aún más poderosa. El rocío de la madrugada de Jalisco todavía cubría el pasto con un manto plateado, y el aire olía a tierra mojada y a promesas incumplidas cuando Alejandro, en silencio de acero, demostró esa superioridad que tanto irritaba a su patrón. El escenario era el corral central de la propiedad, donde un imponente caballo negro, de ojos salvajes y cascos que golpeaban la tierra con furia indomable, se resistía a cualquiera que intentara domarlo. Los otros vaqueros, hombres experimentados y rudos, retrocedían con los huesos molidos, aceptando la derrota, pero Alejandro, el hombre de pocas palabras y determinación de acero, no se permitió ese lujo. Con una calma casi sobrenatural y una habilidad que lindaba con la danza, se acercó, y lo que siguió fue menos una doma y más una comunión de espíritus. El caballo, antes salvaje, se sometió a la fuerza tranquila de Alejandro, a su integridad, a un liderazgo que no era de látigo, sino de honor. Desde lejos, desde la terraza opulenta de la Casa Grande, don Ricardo Mendoza, con su semblante corpulento y arrogante, observaba el triunfo con un desdén que hacía hervir la sangre de Alejandro en silencio. En el corazón del vaquero, la llama de la injusticia ardía. Él era el mejor en la tierra de su padre, pero vivía bajo el yugo del hombre que había robado su legado. Y así llegó el día. No era un día cualquiera, sino la feria ganadera del pueblo, el Sintosin, evento social que marcaba el pulso de la región de Jalisco. Este no era solo un concurso de animales, era un desfile de vanidad, de poder, donde los hacendados, vestidos con sus mejores galas, medían sus fortunas y sus orgullos. Para don Ricardo Mendoza, el coloso corpulento y arrogante, era la oportunidad perfecta para reafirmar su dominio. Él se pavoneaba, con su sombrero caro y sus botas de piel exótica, creyendo que su dinero era la única moneda de valor en la plaza. Pero la sorpresa, como un rayo en cielo despejado, llegó cuando Alejandro Reyes, montando al caballo que recién había domado con una pureza de espíritu innegable, entró en la competencia de charrería. La multitud, compuesta por la gente sencilla del pueblo y los vaqueros que conocían su valía, contenía el aliento. Sus movimientos precisos y llenos de fuerza interior superaron con creces la exhibición ostentosa del caballo de don Ricardo.
El jurado, sin poder ignorar la maestría, otorgó el listón principal a Alejandro. El silencio en el palco de los hacendados fue sepulcral. La victoria del peón fue una bofetada pública en el rostro del usurpador. El ambiente, que antes olía a fiesta y a cuero nuevo, se cargó de un veneno amargo y espeso. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a la obediencia servil y a comprar el respeto, sintió que su alma clasista se desmoronaba ante los aplausos que vitoreaban el nombre del vaquero pobre. Lleno de una ira etílica, el tirano no pudo contener el abismo de su resentimiento. Mientras Alejandro, con la mirada baja, se acercaba tímidamente para agradecer la oportunidad, Ricardo se levantó de su asiento, su voz grave y penetrante resonando sobre el clamor de la multitud como el trueno antes de la tormenta. «¡Tramposo! ¡Hiciste trampa!», gritó con los ojos inyectados en sangre, inventando una acusación que nadie creyó. Lo que vino después fue la gota que derramó el vaso de la dignidad de Alejandro, frente a todos los hacendados, frente a la gente de su pueblo que lo admiraba. Ricardo lo despidió sin piedad y, sacando unas monedas relucientes del bolsillo, las arrojó al lodo a los pies del vaquero. Cuando Alejandro intentó defender su honor, el hacendado explotó con la frase titular: «La herida que abriría la senda de la venganza justa. Recoge las monedas, perro. Tú no eres nadie. Morirás pobre como tu padre». El silencio que cayó sobre la feria fue más ensordecedor que cualquier grito, sellando el destino de ambos hombres, con el eco hiriente de las palabras de don Ricardo taladrándole el alma. «Morirás pobre como tu padre». Alejandro recogió no las monedas manchadas de lodo, sino su dignidad rota, y se retiró. Cada paso que daba lejos de la esperanza era un peso sobre su pecho, una rendición amarga que lo devolvía a la realidad más cruda, la pobreza. Despedido y humillado públicamente, regresó a la pequeña y modesta casa de su madre, en las afueras del pueblo. La casa era tan humilde como su fortuna, pero era el único refugio de su pureza de espíritu. Doña Elena, su madre, una mujer marcada por el dolor de la pérdida y el miedo constante, lo recibió con lágrimas en los ojos. Ella no quería justicia, quería paz. Lo imploró con la voz temblorosa de la experiencia. «Hijo, deja las cosas así. No te enfrentes a ese hombre. Su ira es un incendio que consume todo. Ya sufrimos bastante con tu padre». La madre solo veía el peligro inminente, la sombra de la muerte, que según los rumores había alcanzado a su esposo. Pero en el corazón de Alejandro la resignación había muerto. Había nacido un coraje silencioso y frío, un juramento de que la sangre de su padre no sería en vano. Su vulnerabilidad se había transformado en un acero de determinación. Mientras la semilla de la venganza justa germinaba en el alma de Alejandro, una grieta se abría en el muro de poder de don Ricardo. En la opulenta casa grande, ajena a la miseria de los vaqueros, hacía su entrada triunfal Sofía Mendoza, la hija única del tirano. Elegante, inteligente, recién llegada de la ciudad con un título en finanzas y una visión de mundo que chocaba brutalmente con la tiranía patriarcal de Jalisco. Sofía había presenciado desde lejos la humillación en la feria, sintiendo una punzada de vergüenza y repulsión que le heló la sangre. Ella no conocía a Alejandro, pero conocía la crueldad inherente a su padre. Apenas cruzó el umbral, se desató una fuerte discusión. «¿Cómo pudiste hacer eso, padre? Humillar a un hombre bueno frente a todo». «El pueblo es una crueldad innecesaria», recriminó Sofía, con una voluntad fuerte que nunca había osado dirigirle. Don Ricardo, acostumbrado a que su esposa se postrara, sintió un asco visceral por la debilidad de su hija. «Él es un peón, y tú, mi niña, no tienes idea de lo que cuesta el poder», rugió el usurpador. Esta confrontación no fue solo una pelea familiar, fue la primera grieta en la fortaleza Mendoza,
un signo claro de que la heredera no compartiría el mismo trono de injusticia que su padre. En la modesta cabaña, mientras la madre de Alejandro lloraba en silencio y el vaquero sentía el peso de la desesperanza, ocurrió la primera gran virada de esta historia. Alejandro, con el corazón apretado por la necesidad, comenzó a hurgar en las viejas pertenencias de su difunto padre, buscando algo de valor que vender para poder comprar alimentos. La casa estaba llena de recuerdos, pero vacía de objetos de lujo. En el rincón más polvoriento de la habitación que había sido de su progenitor, encontró un baúl de madera maciza, pesado, cerrado con un candado antiguo y oxidado. Con un presentimiento que le erizó la piel, forzó la cerradura con una herramienta de campo. Dentro, el tesoro no era de oro, sino de verdad y justicia. Encontró, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda descolorido, un antiguo título de propiedad que llevaba el nombre de su abuelo y a su lado un diario desgastado con la letra temblorosa de su padre. Este no era un simple diario, era una crónica del dolor, un testimonio de cómo don Ricardo usó un préstamo hipotecario fraudulento para robarles la esperanza cuando una sequía devastadora golpeó la región. El padre de Alejandro no había perdido la tierra por negligencia. Había sido víctima de una estafa cruel, de la traición de un hombre sin alma. La lectura del diario no solo le dio a Alejandro la prueba de la usurpación, le dio el propósito que había perdido. Cada línea era un grito mudo de su padre, una acusación que resonaba a través del tiempo, limpiando el nombre familiar de la vergüenza de haber muerto pobre. Con los documentos bajo el brazo, sintiendo el peso de la esperanza y el miedo, Alejandro buscó la ayuda de don Benítez, el abogado más antiguo y respetado del pueblo. El bufete del abogado olía a papel viejo y a secretos enterrados. Al examinar los papeles, el semblante de don Benítez, normalmente impasible, se puso pálido como la cera. Su respiración se aceleró. Él conocía el poder oscuro de don Ricardo. «Alejandro, hijo», susurró el abogado con voz temblorosa, «estos papeles son antiguos, pero la ley no tiene ojos aquí. Ricardo es dueño de los jueces y de los policías. Si sigues escarbando en el pasado de ese hombre, temo que terminarás muerto como tu padre». El abogado no lo dijo con maldad, sino con terror, insinuando que la muerte de su padre quizás no fue el accidente que todos creían. La advertencia era clara. La corrupción judicial era un muro impenetrable que solo un milagro, o un plan astuto podría derrumbar. La advertencia aterrorizada de don Benítez fue para Alejandro un balde de agua fría que, paradójicamente, encendió el fuego de la rebeldía. Si la ley oficial era ciega por la corrupción y vendida al poder de don Ricardo, entonces él tendría que buscar la justicia en las sombras, en la sabiduría de los más viejos. Desesperado, pero con la esperanza renacida por el título de propiedad, el exvaquero buscó refugio y consejo con la única persona que quizás odiaba a don Ricardo tanto como él, el viejo Mateo. Mateo era un anciano rudo, con las manos callosas por décadas de trabajo honesto, un antiguo vaquero que sirvió al padre de Alejandro con lealtad inquebrantable y que ahora vivía de forma reclusa, atormentado por el peso de la verdad que nunca pudo revelar. Alejandro lo encontró en su humilde cabaña, en los límites de la sierra, y le mostró los documentos. Los ojos de Mateo, velados por el dolor, brillaron con una furia antigua y contenida. «La ley no te ayudará, muchacho», dijo Mateo con la voz ronca, golpeando el puño en la mesa. «Los jueces tienen precio, pero la verdad, Alejandro, la verdad es un arma que ni todo el oro de don Ricardo puede callar».
El viejo vaquero, con el dolor profundo de quien vio la injusticia suceder, aconsejó a Alejandro no buscar la corte, sino exponer el fraude públicamente, arruinar la reputación del tirano en el único lugar donde él era vulnerable, el mundo de los negocios y del honor. Mientras Alejandro planeaba su despertar como estratega astuto, la conciencia de Sofía Mendoza no le daba tregua. La culpa por la humillación que presenció en la feria y la certeza de la crueldad intrínseca de su padre la impelían a una acción que pudiera silenciar la tormenta en su alma. Con la elegancia fría de quien domina las altas finanzas y una voluntad fuerte que la distinguía de su familia, Sofía consiguió la dirección de Alejandro y lo buscó secretamente en la modesta casa de su madre. Ella no fue con sí la intención de confrontarlo, sino de ofrecerle lo que ella creía ser la única solución: dinero. «Alejandro, por favor, acepte esto», dijo ella, extendiendo un sobre grueso con billetes, con los ojos evitando los de él. «Váyase del pueblo. Comience de nuevo. Es lo mínimo que puedo hacer por la injusticia que mi padre cometió». Sin embargo, Alejandro, cuya integridad estaba más fuerte que nunca, miró el dinero como si fuera basura. Su rebeldía con causa explotó en palabras rudas, pero llenas de verdad. «No quiero su limosna, señorita. No es su dinero lo que quiero. Yo quiero justicia. Quiero lo que su padre robó». El filo de sus palabras fue tan profundo como el latigazo de don Ricardo, y él no lo notó, pero su coraje herido plantó en Sofía la primera semilla de la duda real sobre la fundación moral del Imperio Mendoza. La acusación de «quiero justicia», lanzada por Alejandro, hirió a Sofía Mendoza de una manera que las comodidades de su vida jamás pudieron. No era solo la negativa a la limosna, era el peso moral de la verdad que cargaba ese vaquero de determinación de acero. La frase la persiguió de regreso a la casa grande, resonando en los pasillos de mármol que su padre había construido sobre la injusticia. Sofía, con una voluntad fuerte y una educación en finanzas, no podía vivir con la duda. Su mente analítica exigía la verdad. Era una rebelde con causa que no buscaba arruinar a su padre por capricho, sino por la imperiosa necesidad de sanar su propia integridad. Valiéndose de su acceso privilegiado y de sus conocimientos administrativos, comenzó a revisar secretamente los libros contables del rancho, buscando cualquier irregularidad, cualquier hilo que tirara del tapiz de mentiras de don Ricardo. Sus noches se volvieron insomnes, sus manos temblaban al manipular los ledgers financieros, pero su coraje la impulsaba a confrontar la verdad, por terrible que fuera, y el destino, que favorece a los valientes, le mostró la atroz verdad. El punto medio de esta épica radionovela llegó con un escalofrío que recorrió la espalda de Sofía, un shock que la hizo tambalearse en el lujoso estudio de su padre. Usando una llave de repuesto, había abierto la caja fuerte de don Ricardo, ese templo de sus secretos más oscuros. Allí, entre títulos de ganado de alto linaje y contratos recientes, encontró un archivador etiquetado simplemente como Reyes. Dentro, halló la prueba crucial: los documentos originales del préstamo hipotecario que don Ricardo otorgó al padre de Alejandro. Lo que la paralizó fue la comparación. Junto a esos originales, había una nota mecanografiada que detallaba cómo don Ricardo había acelerado la ejecución de la hipoteca de manera ilegal, usando una firma falsificada para apropiarse de la esperanza días antes de que un pago crucial llegara. Sofía, la heredera educada en el extranjero, vio con sus propios ojos la falsificación de documentos. En ese instante, comprendió la magnitud del crimen. Su fortuna, su ropa elegante, su vida entera estaban construidas sobre el robo, sobre la miseria del padre de Alejandro. La duda se disipó y la aliada inesperada nació.
dispuesta a destruir el imperio que la vio nacer. Don Ricardo, el tirano cuyo imperio se sustentaba en la corrupción y el miedo, poseía ojos y oídos en cada rincón de Jalisco. Aunque la ley le servía, el hacendado no confiaba en nadie. Rápidamente, los rumores de que Alejandro estaba hurgando en los viejos asuntos del rancho llegaron a sus oídos. El simple hecho de que el vaquero, al que él creía haber quebrado para siempre con la humillación pública, se atreviera a cuestionarlo, encendió su ira vengativa. Ese perro va a aprender que mi palabra es la única ley en esta tierra, rugió Ricardo. Sin pensarlo dos veces, envió a dos de sus hombres más brutales, capataces sin conciencia, para dar una lección ejemplar al vengador justo. El ataque ocurrió una noche oscura, en un callejón solitario a la salida del pueblo. Los dos esbirros cayeron sobre Alejandro con una violencia fría y despiadada. Los golpes llovieron sobre su cuerpo forjado en el campo. Lo dejaron malherido, el dolor lo cegó, y el chasquido de su brazo al romperse resonó como la sentencia final de su derrota. No satisfechos con el daño físico, los matones se dirigieron a la cabaña de su madre y en un acto de pura crueldad le prendieron fuego. El incendio de la cabaña, el único refugio de su madre, marcó el punto más bajo de Alejandro. Tendido en la tierra fría, con el brazo destrozado y viendo a lo lejos el resplandor rojo de las llamas consumiendo su hogar, la desesperanza se apoderó de él. Las palabras del abogado Benítez resonaron en su mente como una condena. Terminarás muerto como tu padre. En ese momento de crisis profunda, el vaquero que había jurado justicia se sintió pequeño e impotente. La furia de don Ricardo era un monstruo invencible y la superación parecía una ilusión vana. Pensó en su madre, ahora sin hogar, y en su padre, y por primera vez desde que encontró el título, consideró rendirse. El honor de su apellido no valía el sufrimiento de su madre. La tristeza lo inundó como un río de lodo. Esta no era una derrota física, sino la destrucción emocional de su fuerza interior. El camino de la venganza justa era demasiado alto, demasiado peligroso. El valiente Alejandro Reyes se había quebrado. Mientras el dolor físico y emocional consumía a Alejandro, una figura elegante, iluminada por el resplandor moribundo de la cabaña, incendiada, irrumpió en la oscuridad. Era Sofía Mendoza. Ella había escapado de la casa grande, atormentada por la verdad y con el peso de la culpa por la fortuna construida con sangre. Al ver a Alejandro tendido en el suelo, golpeado y herido, la frialdad que la educación en el extranjero le había dado se desmoronó. Vio no al peón, sino al hombre cuya integridad había sido brutalmente atacada por la monstruosidad de su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza y de una empatía que jamás había sentido. Sofía se arrodilló a su lado, ignorando el lodo y la sangre, y con la voz ahogada por la emoción, le entregó los documentos que había robado de la caja fuerte de don Ricardo. «Mi padre no solo te humilló», le dijo con la voz rota, la voluntad fuerte transformada en un juramento silencioso. «Él nos robó a todos, a ti, a mí, a su propia moral. Él es un criminal». Con un cuidado casi maternal, Sofía ayudó a Alejandro a levantarse, y la pureza de su acción contrastó con el cinismo del mundo que lo rodeaba. El vaquero, con el dolor taladrándole el brazo, fijó sus ojos llenos de determinación en los de ella. El ofrecimiento de la hija del usurpador no era dinero, sino la prueba irrefutable de la traición. «Tú tienes el título de propiedad de tu familia», afirmó Sofía, apretando los documentos en la mano libre de él. «Y yo tengo la prueba de la falsificación de documentos, la doble contabilidad que usó mi padre para el fraude. Ya no se trata de una venganza,
Evaga Alejandro, se trata de justicia con estrategia. Vamos a destruirlo juntos. Esta declaración no fue solo una alianza. Fue la gran virada que transformó a Alejandro de víctima a estrategista astuto. El objetivo cambió de una lucha por la supervivencia a un plan quirúrgico e legal. Y si la emoción de esta jornada de superación te ha tocado el corazón, mi querida audiencia, déjanos un me gusta para que el destino de estos valientes llegue a más almas que buscan la esperanza en el drama. La lucha por la esperanza ha comenzado de verdad. La alianza entre el vaquero humillado y la heredera rebelde fue el giro que nadie en Jalisco, y mucho menos don Ricardo, pudo haber previsto. El plan de acción ya no contemplaba el sistema judicial local, contaminado por la corrupción del tirano. Su nuevo objetivo, guiado por la astucia financiera de Sofía y la determinación de acero de Alejandro, era arruinar a don Ricardo en el único lugar donde él no podía comprar la verdad: su reputación y su negocio. La estrategia era doble. Primero, exponer el fraude de su ganado, y segundo, crear un caos laboral en el rancho. Sofía, con una frialdad y una precisión que asustaban, comenzó a usar sus contactos anónimos en la ciudad para filtrar información a los otros grandes ganaderos de Jalisco. El rumor era devastador. Don Ricardo había estado falsificando la genealogía de su ganado de alta estirpe, robando linaje de otras haciendas y vendiéndolo como puro. Esta revelación, sutilmente plantada, como una semilla de duda, comenzó a minar la confianza de los socios más antiguos del usurpador, creando un clima de sospecha que era más peligroso que cualquier demanda judicial. Mientras Sofía desmantelaba el imperio desde el interior, Alejandro, con su brazo todavía vendado pero su fuerza interior completamente recuperada, se movilizó entre los suyos. Buscó a el viejo Mateo, quien con lágrimas de esperanza en los ojos se convirtió en su principal aliado entre los peones. La noticia de que Alejandro no solo buscaba venganza personal, sino la justicia para su familia y el fin de la tiranía, encendió la llama de la rebeldía en los corazones de los vaqueros, quienes sufrían en silencio la crueldad de Ricardo. La gran subasta ganadera anual, la vitrina de don Ricardo, se acercaba peligrosamente. Siguiendo el consejo de Mateo, los vaqueros organizaron una huelga de trabajo lento, una protesta silenciosa, pero efectiva. El ganado más valioso, el que Ricardo planeaba vender a precios exorbitantes para afianzar su fortuna, comenzó a ser descuidado. El caos logístico y la falta de preparación crearon un torbellino en la esperanza, un presagio de la ruina que se avecinaba. El karma del hacendado se estaba tejiendo con los hilos de la lealtad y el coraje de aquellos a quienes él creía insignificantes. Don Ricardo Mendoza, a pesar de su fortuna, era un hombre consumido por la paranoia. No podía concebir que alguien, especialmente un peón como Alejandro, pudiera desafiarlo sin una ayuda interna. Mientras el caos de la huelga lenta se apoderaba de la esperanza y los rumores de fraude ganadero crecían como la maleza, el tirano se sintió acorralado. Su arrogancia se transformó en una furia fría y calculadora. Revisó las cuentas, intentó sobornar a los vaqueros y finalmente, en un arrebato de desconfianza, decidió revisar las grabaciones de seguridad de su opulento estudio. Lo que vio lo golpeó con la fuerza de un rayo que desgarra el cielo. Las imágenes claras de Sofía, su propia carne y sangre, abriendo la caja fuerte y robando los documentos que probaban la falsificación de documentos. El dolor de la traición filial fue más lacerante que cualquier ataque legal. «Mi propia hija, la víbora que alimenté», gritó, con la voz grave y penetrante transformada en un gruñido de animal herido. La furia de don Ricardo no era solo por los negocios, era la rabia del usurpador que ve su legado familiar desmoronarse a manos de su heredera. La confrontación fue
épica y devastadora. Don Ricardo irrumpió en la habitación de Sofía con la violencia de un huracán. La acusó no de robar, sino de deshonrar a la familia y de aliarse con el perro de Alejandro. El hacendado corpulento, con su mirada penetrante llena de odio, no vio a su hija. Vio a una traidora que merecía castigo. Sofía, con una voluntad fuerte y una integridad que chocaba frontalmente con la moral de su padre, no retrocedió. Tú deshonraste el apellido al construir tu fortuna con el fraude y la injusticia, le espetó ella, con una valentía que la hizo parecer invencible. La respuesta de Ricardo fue brutal y rápida. La agarró del brazo, la arrojó a su habitación como un objeto y cerró la puerta con llave, transformando el cuarto de lujo en una prisión. Aquí te quedarás, niña tonta, hasta que Alejandro Reyes y su madre sean destruidos por completo. Tú no eres nadie para juzgarme. Al mismo tiempo, el tirano usó sus conexiones bancarias, activando una vieja deuda vencida de la madre de Alejandro, forzando la subasta inmediata de su pequeña casa. En un solo día, don Ricardo puso a Alejandro en la peor de las encrucijadas, elegir entre salvar a Sofía o salvar a su madre. La noticia de la inminente subasta de la casa de su madre golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, justo cuando el dolor de su brazo roto comenzaba a ceder. La maniobra de don Ricardo no era solo un ataque financiero, era un golpe directo a su corazón, una exigencia cruel de rendición total. Alejandro estaba en el umbral de su jornada de superación, a punto de desmantelar el imperio de la injusticia, y ahora se veía forzado a elegir salvar a su madre, doña Elena, de la calle y del destino de morir pobre como tu padre, o continuar con el plan estratégico para rescatar a Sofía, la aliada inesperada que ahora era su prisionera. El conflicto interno lo desgarró. Su pureza de espíritu lo obligaba a proteger a su madre, la raíz de su vida. Pero su determinación de acero, su juramento de justicia, lo ligaba a Sofía, la única persona que había arriesgado todo para ayudarlo. El vengador justo cayó de rodillas, con lágrimas de ira y desesperación. ¿Cómo podía la justicia exigir un sacrificio tan cruel? Mientras Alejandro se debatía en este infierno emocional, Sofía, prisionera en su lujosa habitación, no se quedó inactiva. Ella era una rebelde con causa y su voluntad fuerte la impedía sucumbir al miedo. Sabía que su encarcelamiento era el intento de su padre de sabotear el plan justo antes del clímax. Desde la ventana logró hacer una señal desesperada a una de las viejas empleadas de la casa, una mujer fiel y sencilla que siempre había detestado la crueldad de don Ricardo. En un susurro urgente, Sofía le confió la verdad, el fraude de su padre, el riesgo que corría Alejandro y, lo más importante, dónde encontrar el documento clave que probaba la falsificación. Al mismo tiempo, Alejandro, con una valentía que trascendía el dolor, tomó una decisión. La subasta de la casa de su madre era hoy, pero la gran subasta ganadera de don Ricardo, el evento para exponerlo, era mañana. El tiempo se había agotado. Tenía que priorizar la justicia final sobre la defensa inmediata, confiando en que el destino o la ayuda divina protegería a su madre. Su enfoque no era salvar una casa, sino derribar al tirano por completo. El aire de Jalisco estaba cargado de tensión y expectativas. Era el día de la gran subasta ganadera anual, el evento social y comercial más importante, la vitrina de poder de don Ricardo Mendoza. El hacendado, con su traje impecable y su sombrero caro, a pesar de su inquietud por la huelga silenciosa de los vaqueros, subió al podio. Su arrogancia era palpable. Intentaba proyectar una imagen de solidez, mientras a sus espaldas los rumores de falsificación de documentos y linajes de ganado corrían como pólvora entre los compradores más influyentes. Ricardo comenzó a hablar, con su voz grave intentando dominar el salón abarrotado, listo para
vender su ganado supuestamente puro y reafirmar su dominio. Pero justo en el momento en que intentaba iniciar la primera puja, un estruendo resonó en el gran salón de subastas. La multitud se giró hacia la entrada. Allí, a caballo, con su brazo todavía vendado, pero con la determinación de acero grabada en cada línea de su rostro moreno, irrumpió Alejandro Reyes. El vaquero, con su ropa de campo, era un contraste audaz con el lujo circundante, y su presencia cortó el aliento de todos, incluido el del tirano en el podio. El corazón de don Ricardo se congeló al ver al hombre que había intentado quebrar. La furia y el pánico se mezclaron en su rostro corpulento. Antes de que el usurpador pudiera reaccionar, Alejandro alzó la voz, su garganta vibrando con la fuerza de la justicia contenida. Ese ganado que está vendiendo es tan falso como el hombre que lo vende. La afirmación resonó como un disparo en el salón, creando un caos instantáneo de cuchicheos. Ricardo reaccionó como el tirano que era, buscando sofocar el desafío con la violencia y la humillación. «Seguridad, saquen a este muerto de hambre, él no es nadie, es un perro mentiroso, ya les dije que morirá pobre como su padre», gritó señalando a Alejandro con desprecio. Los guardias se precipitaron hacia el vaquero, dispuestos a ejecutar la orden del patrón. Era el momento más peligroso para Alejandro. Parecía una batalla perdida, pero de repente, antes de que los guardias pudieran alcanzarlo, otra figura irrumpió en 1900. El salón, marcando la resolución inesperada de la crisis. En el instante exacto en que los guardias se acercaban a Alejandro, listos para doblegarlo, la puerta principal del salón se abrió de golpe, y todos los ojos se desviaron del vaquero hacia la nueva intrusa. Era Sofía Mendoza. Gracias a la ayuda de la fiel empleada, había logrado escapar de su prisión dorada, con el corazón latiéndole a 1000, pero con la voluntad fuerte y la determinación de una justiciera. No estaba sola. A su lado, caminaba un notario público de reconocida integridad de la capital del estado, no de la jurisdicción local, y lo que era más impactante, 2 autoridades estatales. La llegada de Sofía, vestida con la elegancia que su padre tanto valoraba, pero con la mirada de una rebelde con causa, detuvo a los guardias en seco. Ella se dirigió directamente al micrófono del podio, empujando a un estupefacto don Ricardo. «¡Esperen! ¡La subasta está intervenida!», proclamó Sofía, su voz, aunque tensa, resonando con autoridad. La hija del tirano no solo lo había traicionado, lo estaba exponiendo ante toda la élite de Jalisco. Don Ricardo, paralizado por la visión de su hija a su lado como su fiscal, intentó agarrarla, pero las autoridades estatales intervinieron, protegiendo a Sofía. El usurpador vio su mundo desmoronarse en ese instante. Con una frialdad y precisión impresionantes, Sofía se dirigió a la audiencia. «Señores ganaderos y hacendados, mi padre no solo ha falsificado el linaje de este ganado, afectando su fortuna, sino que ha construido todo su imperio con base en un fraude y un robo. El rancho La Esperanza fue robado a la familia Reyes. Y entonces la virada final se hizo pública. La pantalla gigante del salón, que antes mostraba al ganado, proyectó las imágenes que Sofía y Alejandro habían preparado, mostrando las copias de los documentos originales del préstamo al padre de Alejandro y, al lado, la prueba irrefutable de la falsificación de documentos de la hipoteca. Ilegal. El silencio se hizo total, un silencio de condena. Los compradores, al ver la verdad con sus propios ojos, comenzaron a retirarse en masa, dándole la espalda al karma del hacendado. El pánico se apoderó de don Ricardo Mendoza. Su rostro corpulento se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia impotente. El hombre que, minutos antes, se creía intocable, ahora era un criminal desenmascarado, humillado ante la élite que siempre intentó impresionar.
Los otros hacendados, al comprender la magnitud del fraude que podría haber afectado sus propios negocios, la falsificación de documentos de ganado, le dieron la espalda con desprecio. Los gritos de Alejandro y la voz firme de Sofía, que continuaba presentando las pruebas, resonaban en un eco de justicia implacable. Don Ricardo intentó una huida desesperada, abriéndose paso entre la multitud, buscando una salida. Pero los agentes estatales, alertados por el notario, fueron más rápidos. Lo acorralaron justo en la puerta, en la misma entrada por donde Alejandro había irrumpido. El usurpador, el hombre que gritó a un vaquero que moriría pobre como su padre, fue esposado ante todos, con el sombrero cayendo al suelo y su arrogancia hecha pedazos. El Banco Estatal, presente por los rumores de irregularidades, intervino inmediatamente la subasta, deteniendo toda transacción por fraude fiscal y comercial. La multitud estalló en un clamor de sorpresa y liberación. Don Ricardo Mendoza fue llevado por las autoridades. Su caída era total y pública. La justicia en Jalisco había sido restaurada, no por los tribunales locales corrompidos, sino por la integridad y la determinación de acero de un vaquero y la voluntad fuerte de la hija traidora. La anulación de la toma de La Esperanza, por medio de la prueba de falsificación de documentos presentada, se volvió un acto legal inevitable. En ese momento de triunfo, Alejandro se acercó a Sofía. No había necesidad de palabras. Sus ojos se encontraron en un profundo sentimiento de empatía y reconocimiento. Habían pasado del antagonismo al compañerismo, unidos por la verdad y la lucha contra la injusticia. La jornada de superación había sido dolorosa, llena de traición y ataques, pero el clímax había llegado. El vengador justo había triunfado, y el karma del hacendado había cumplido su sentencia. Las semanas siguientes a la detención de don Ricardo fueron un torbellino de trámites legales, pero gracias a las pruebas irrefutables y al escándalo público, la justicia actuó con rapidez. El rancho La Esperanza fue oficialmente devuelto a la familia Reyes. Sin embargo, la primera acción de Alejandro, ahora con la autoridad que su determinación de acero le había ganado, fue asegurarse de la seguridad y el bienestar de su madre. La subasta de su pequeña casa había sido frenada en el último minuto por una orden judicial de emergencia tras la exposición del fraude de Ricardo. Doña Elena, la mujer que tanto había temido, fue trasladada inmediatamente a la remozada Casa Grande de La Esperanza, aunque su corazón tardaría en acostumbrarse a la nueva realidad de la superación. Alejandro, a pesar de la euforia de la victoria, no olvidó la lealtad. Su primer acto como nuevo dueño fue recontratar a todos los vaqueros despedidos, ofreciéndoles salarios justos y, sobre todo, respeto. El viejo Mateo, con lágrimas que no eran de dolor sino de esperanza, se convirtió en su capataz de confianza. El vaquero noble, que había sido humillado como un perro, se transformó en el patrón Alejandro Reyes, un líder justo y un faro de humildad en Jalisco. Mientras Alejandro se adaptaba a su nueva y merecida posición, Sofía Mendoza enfrentaba las consecuencias directas de su rebeldía con causa. El oprobio de ser la hija del usurpador y la traidora de su propia sangre era un peso que ella decidió cargar con dignidad. Para cortar de raíz el vínculo con el imperio corrupto, ella renunció formalmente al apellido Mendoza, adoptando el apellido de soltera de su madre, una mujer ya fallecida que había sido un alma bondadosa. Lejos del escándalo y con el dinero que había ganado legalmente con su trabajo en finanzas, Sofía regresó a La Esperanza, pero no como una rica heredera, sino como una mujer de negocios con una integridad inquebrantable. Ella se presentó ante Alejandro no como una aliada temporal, sino con una propuesta profesional,
usar su experiencia en finanzas para administrar la contabilidad del rancho y asegurar que La Esperanza prosperara con justicia y transparencia. Alejandro, reconociendo su voluntad fuerte y la profundidad de su sacrificio, aceptó inmediatamente. La antigua casa de la injusticia se convertía lentamente en el cimiento de una nueva realidad, construida sobre el compañerismo y un creciente, aunque silencioso, interés romántico. Los meses se transformaron en estaciones. La Esperanza, bajo la administración del patrón Alejandro Reyes y Sofía, floreció de una manera que don Ricardo jamás pudo lograr con su tiranía. Alejandro no solo era un jefe justo, sino un líder que inspiraba lealtad, invirtió en la gente, en la tierra y, lo más importante, en la verdad. La humildad y la integridad del nuevo patrón atrajeron a los mejores vaqueros y a los mejores compradores, restaurando la reputación de la hacienda, esta vez con cimientos genuinos. Mientras él trabajaba bajo el sol, sanando la tierra de las heridas del usurpador, Sofía se encargaba de las finanzas con una mano de hierro y una conciencia pura. La oficina, antes el centro de la falsificación de documentos, se convirtió en un faro de transparencia. La convivencia diaria, el trabajo compartido y la lucha común habían forjado entre ellos un vínculo inquebrantable. 6 meses después de la subasta, ya no eran solo socios, eran almas que se reconocían. Alejandro admiraba la voluntad fuerte y la valentía con la que Sofía había renunciado a su pasado, y ella se sentía irresistiblemente atraída por la pureza y la fuerza interior del hombre que había vengado justamente a su familia. El romance entre el vaquero noble y la aliada inesperada se gestó lentamente con la belleza de un amanecer en Jalisco. No hubo grandes declaraciones al principio, sino gestos sutiles, miradas prolongadas al final de un día de trabajo. Una noche, mientras revisaban los libros bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, Sofía, cansada, se permitió un momento de vulneración. Habló sobre el peso de su apellido, sobre la soledad de haber crecido en la opulencia sin amor. Alejandro, el hombre de pocas palabras, sintió una empatía profunda por el dolor interno que ella escondía. «Usted ya no es Mendoza, Sofía», susurró él, tocando su mano con su mano fuerte y áspera. «Usted es Reyes, usted es la esperanza de esta tierra igual que yo». En ese momento, la distancia de clases y el pasado se disolvieron. El primer beso fue un juramento silencioso, el amor no nacido de la pasión superficial, sino de la superación compartida, de la justicia conquistada y de la promesa de un futuro donde la traición no tendría lugar. Justo cuando Alejandro y Sofía comenzaban a construir su futuro de forma pública, anunciando su intención de casarse y fusionar formalmente sus talentos para el rancho, un fantasma del pasado regresó para intentar destruir su felicidad recién hallada. Don Ricardo Mendoza, el tirano depuesto, movió sus hilos de corrupción desde prisión. Aunque su juicio era inminente, logró sobornar a antiguos contactos, principalmente un abogado sin escrúpulos, para desenterrar una cláusula olvidada en las viejas leyes de Jalisco. El golpe fue astuto y doloroso. El abogado presentó una moción alegando que la anulación del título de propiedad, aunque probada la falsificación de documentos, no era totalmente válida si el heredero, Alejandro, no podía pagar inmediatamente los impuestos y deudas históricas del rancho que Ricardo intencionalmente había dejado pendientes al huir. Era una trampa legal, un último acto de venganza del usurpador. La suma era astronómica, imposible de reunir en poco tiempo. Alejandro, que había superado la humillación y la violencia, se encontró frente a un enemigo invisible y burocrático, que amenazaba con forzar una nueva subasta de La Esperanza. Este obstáculo final se presentó como una prueba de fuego para la integridad de la pareja. Alejandro sintió un profundo miedo.
La vieja sombra de morir pobre como tu padre planeaba sobre él. Pero esta vez no estaba solo. Sofía, la aliada, inesperada, usó su voluntad fuerte y sus habilidades financieras para luchar. Ella no se dedicó a llorar. Se dedicó a investigar cada centavo de las deudas infladas por su padre. Juntos, descubrieron que Ricardo había creado facturas falsas y préstamos fantasma, un último acto de sabotaje para arruinar a Alejandro, incluso desde la cárcel. La crisis, sin embargo, solo sirvió para cimentar su amor. Sofía se convirtió en su escudo legal y Alejandro en su fuerza interior. Los vaqueros, liderados por el viejo Mateo, se ofrecieron a trabajar sin salario por un tiempo, en un acto de lealtad sin precedentes, probando que el verdadero valor de la esperanza residía en la esperanza y la humildad de su gente, y no en los títulos de propiedad. Este era el último escollo que debían superar para que la justicia fuera completa y su felicidad eterna. Sofía Mendoza, ahora una mujer que ostentaba con dignidad la fuerza de su nuevo camino, se zambulló en los libros contables de su padre como una detective implacable. Ella sabía que la clave para derribar la última artimaña de don Ricardo estaba en los detalles minuciosos del fraude. Fue al final de una noche, tras semanas de trabajo exhaustivo al lado de Alejandro, que la gran revelación salió a la luz, con un «¡Ay, Dios mío, esto no lo esperaba!» que solo el narrador de todas las almas podía prever. Sofía descubrió que, para dar credibilidad a las deudas fantasma, don Ricardo había usado como garantía no solo los bienes del rancho, sino también la única propiedad que él había mantenido a nombre de su difunta esposa, madre de Sofía, que era ajena al usurpador. Una hacienda pequeña y antigua en la frontera con otro estado. La cláusula que él usó para atrapar a Alejandro era un arma de doble filo, pues las leyes de ese otro estado eran estrictamente más severas contra la falsificación de documentos y el desvío de activos. Este hallazgo no solo probó el intento de sabotaje de don Ricardo, sino que abrió una puerta legal inesperada, una verdadera vuelta de suerte. Sofía convenció a Alejandro de ignorar el Tribunal Corrupto de Jalisco y, en su lugar, presentar una solicitud de intervención y auditoría en el Tribunal del Estado vecino, citando la hacienda de su madre como garantía del fraude. La estrategia de Sofía era genial en su simpleza. Usaría la propia red de mentiras de su padre para ahorcarlo. Al hacer esto, ella no solo probaría que las deudas eran inexistentes, limpiando el nombre de Alejandro, sino que también expondría a don Ricardo a un tribunal más riguroso. El vengador justo y la aliada inesperada trabajaban en perfecta sintonía, unidos por la integridad y por un amor que se volvía más fuerte con cada desafío. La superación de Alejandro ya no era un viaje solitario. Era una sinfonía de justicia y esperanza, donde la voluntad fuerte de Sofía probaba que el verdadero legado no era el apellido, sino la valentía en el corazón. El Tribunal del Estado vecino, ajeno a la red de corrupción de 1900, Jalisco y enfocado en proteger los activos de las haciendas en su jurisdicción, aceptó la solicitud de auditoría presentada por Sofía. Lo que siguió fue una demostración de la astucia de la aliada inesperada. Sofía presentó las pruebas de falsificación de documentos y de doble contabilidad, con una claridad que ni el abogado del usurpador pudo refutar. Ella demostró que las deudas que recaían sobre la esperanza no solo eran fraudulentas, sino que la maniobra de don Ricardo era una tentativa de desvío de bienes, un crimen de mayor peso que el robo de tierras. Al ver su última y más cínica artimaña desmantelada por su propia hija, don Ricardo, que asistía a la audiencia por videoconferencia desde la prisión, explotó en una furia salvaje, gritando que Sofía era la verdadera traidora y que moriría pobre por su rebeldía.
Pero su voz, que antes era el sonido del terror, ahora era solo el eco patético de un hombre derrotado. La vuelta en el tribunal vecino tuvo un efecto dominó en 1907. Jalisco. No solo la moción de don Ricardo fue desestimada, librando a la esperanza de la amenaza de subasta, sino que el juez local de Jalisco, que era cómplice del tirano, fue forzado a retirarse a causa del escándalo interjurisdiccional. La justicia finalmente tuvo rienda suelta. Las autoridades del estado vecino abrieron un nuevo y riguroso proceso contra don Ricardo por fraude de activos. El karma del hacendado se manifestó de forma implacable. Él no solo perdería la esperanza para siempre, sino que también sería despojado de la hacienda de su difunta esposa, el único bien que Sofía no quería tocar, y enfrentaría una larga pena por sus innumerables crímenes. Alejandro y Sofía se abrazaron en el tribunal, un abrazo de alivio profundo y de esperanza concretada. El vengador justo había cumplido su promesa. La superación de su familia estaba completa, y la injusticia había sido derrotada por el amor y la integridad. Con don Ricardo neutralizado y enfrentando las consecuencias de su propia corrupción y fraude, la esperanza se convirtió en un refugio de paz y prosperidad. La Casa Grande, antes un símbolo de la tiranía y la usurpación, fue redecorada con un toque de humildad y calidez, reflejando la pureza y el nuevo propósito de sus dueños. Alejandro y Sofía, que ahora se presentaba como Sofía Reyes, iniciaron los preparativos para la boda. La noticia de que el vaquero noble y la aliada inesperada iban a casarse causó una gran conmoción en Jalisco. No era solo la unión de dos personas. Era la unión de dos clases, de dos pasados que, a través de la justicia y la superación, se habían transformado en un futuro. Doña Elena, la madre de Alejandro, ahora viviendo en paz y libre del miedo de morir pobre, observaba el amor de ambos con lágrimas de esperanza y gratitud, viendo finalmente la dignidad restaurada de su hijo y de su difunto marido. La boda no sería un evento de ostentación, sino una celebración de la integridad y la valentía de todos aquellos que lucharon por la verdad. El tiempo voló con la rapidez de la felicidad merecida. Un año había pasado desde el día en que Alejandro irrumpió en la subasta a caballo. La esperanza estaba más próspera que nunca, siendo administrada con una honestidad que se volvió legendaria en la región. Alejandro, el patrón Alejandro Reyes, era admirado por su fuerza interior y su sentido de justicia, y Sofía era reverenciada por su voluntad fuerte y astucia. Juntos formaban una fuerza imbatible, pero lo que realmente importaba era la construcción de la familia. En una noche estrellada, bajo el cielo inmenso de Jalisco, que había sido testigo de tanto dolor y triunfo, Sofía, con una emoción que la hizo llorar de alegría, le reveló a Alejandro que esperaban un hijo. El vengador justo, el hombre que juró restaurar el legado, sintió un alivio profundo y una esperanza que trascendía el rancho y el tiempo. Su descendencia nacería libre de la vergüenza en su tierra, con la prueba viva de que la superación es el más bello de los legados. El día de la boda fue una celebración íntima de la justicia y del amor, lejos de la ostentación vacía que don Ricardo había cultivado. Los vaqueros, liderados por el viejo Mateo, adornaron el rancho con flores silvestres y listones blancos, atestiguando con alegría y esperanza la unión de su líder y su aliada inesperada. Alejandro, vestido con una guayabera sencilla pero digna, y Sofía, radiante en un vestido que celebraba la humildad y la pureza, juraron amor eterno frente a doña Elena, que lloraba de felicidad. Esta boda no era solo un final feliz, era la prueba viva de que la integridad y el coraje pueden vencer a la corrupción y la injusticia. El niño que estaba por venir no sería la descendencia de un hombre humillado,
sino el heredero de un legado restaurado. El vengador justo había probado que la verdadera riqueza no está en las tierras, sino en la fuerza de la familia y en el sacrificio que se hace por ella. El tiempo avanzó 2 años más. Don Ricardo Mendoza, el tirano y usurpador, fue condenado a una larga pena por fraude y desvío de bienes, cumpliendo su destino de perderlo todo y ser recordado como un criminal humillado, el karma del hacendado cumplido en su plenitud. Su arrogancia se desmoronó en la prisión, donde lo único que le quedó fue la amargura de saber que su hija y el vaquero que él despreciaba habían triunfado. Mientras tanto, en La Esperanza, la vida florecía. Alejandro y Sofía dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño fuerte y saludable que recibió el nombre del abuelo fallecido en un tributo a la dignidad restaurada. La felicidad de ambos era tranquila y profunda, construida sobre el trabajo, el respeto y la superación. El patrón Alejandro Reyes y su familia eran la prueba de que hasta la más profunda traición y la más brutal humillación pueden ser transformadas en una historia de esperanza inquebrantable. En aquel atardecer dorado en Jalisco, que ahora irradiaba paz, Alejandro se detuvo frente a la tumba de su padre, que él había restaurado con una piedra digna y solemne. El sepulcro ya no era un símbolo de vergüenza, sino de honor y justicia conquistada. Su pequeño hijo, la nueva esperanza de la familia, jugaba cerca, bajo la mirada atenta de doña Elena y Sofía. Alejandro, el vaquero que ahora era el dueño legítimo de su tierra, no usaba un traje caro, sino la ropa de campo que reflejaba su humildad y su integridad. Se arrodilló, tocó la tierra y con la voz embargada por una emoción que condensaba años de dolor y superación, dijo las palabras que sellaban la promesa hecha en el fondo del pozo de la humillación. Descansa, papá. No morimos pobres. Recuperamos más que la tierra. Recuperamos la dignidad y el honor que nos fueron robados. La paz que lo invadió era la recompensa final de su jornada de superación. La certeza de que el amor y la valentía son los únicos legados que valen la pena. La solución clara para su vida era ahora un rancho próspero y una familia unida. La nueva realidad de Alejandro y Sofía era el modelo de una vida construida con las propias manos sobre los escombros de la injusticia y la traición. Ellos se aseguraron de que la historia de su triunfo fuera recordada, no para vanagloriarse, sino para inspirar esperanza en aquellos que se sienten oprimidos por la corrupción y la arrogancia de los poderosos. Y ahora, mi amada audiencia, que llegamos a este final que nos llena el corazón de alegría y de satisfacción por la justicia completa. Si esta emocionante radionovela completa de lucha y superación de Alejandro Reyes y Sofía Mendoza resonó en su alma, si usted sintió la rabia por la injusticia de don Ricardo y la empatía por la fuerza interior de nuestros héroes, haga clic en el botón de suscribirse para que esta comunidad de historias de lecciones de vida y humildad continúe creciendo y tocando más corazones en busca de una esperanza. Nuestro compromiso es con el drama de Jalisco, con las historias conmovedoras para llorar, pero, sobre todo, con la creencia de que el bien siempre vence al mal. La rutina de La Esperanza se estableció en un ritmo de trabajo honesto y gratificante, un vivo contraste con el terror y la injusticia que imperaban bajo el mando de don Ricardo. Alejandro, que conocía cada palmo de la tierra y cada necesidad de los vaqueros, usaba su astucia no para engañar, sino para innovar. Bajo su liderazgo, el rancho se convirtió en un modelo de sostenibilidad y ética, atrayendo la admiración y un poco de envidia sana de los antiguos colegas de don Ricardo. Estos, al atestiguar la prosperidad basada en la integridad, tuvieron que tragarse su desprecio inicial por el vaquero que había sido humillado. La humildad de Alejandro
combinada con la inteligencia administrativa de Sofía, garantizó que cada centavo ganado fuera limpio y honrado. La pureza de su intención era sentida por todos. Ellos probaron que, al contrario de la creencia del tirano, la superación real reside en la construcción de un legado moral, no financiero, y que la lección de vida y humildad era el nuevo lema de Jalisco. Sofía, que había sido la rebelde con causa y la aliada inesperada, encontró su verdadera vocación en la administración de la hacienda, transformando los números fríos en prosperidad para la comunidad. Ella se sentía, por primera vez, verdaderamente libre, lejos de la sombra opresora del padre. El sacrificio que ella hizo al renunciar al nombre y a la fortuna de Mendoza fue recompensado con un amor genuino y el respeto de todos. La fuerza interior que Alejandro había visto en ella floreció. Juntos crearon un fondo de becas para los hijos de los vaqueros, garantizando que el ciclo de pobreza y falta de oportunidades que casi consumió a la familia Reyes fuera roto para siempre. Esta acción, de profundo altruismo y empatía, selló su felicidad no solo como pareja, sino como pilares de una nueva y justa sociedad en su región, transformando el drama de Jalisco en un cuento de esperanza. La jornada de superación de Alejandro Reyes sirvió como un faro para el poblado. Los caminos hacia la esperanza, antes marcados por la vigilancia sombría del usurpador, ahora eran senderos abiertos de esperanza y justicia. La Casa Grande no era más una fortaleza de arrogancia, sino un hogar lleno de risas y de la vitalidad de la nueva familia. La presencia de doña Elena, ahora abuela, era el ancla que unía el pasado doloroso al futuro glorioso. Ella, que temió que su hijo fuera a morir pobre, atestiguaba ahora la riqueza de dignidad y amor que él había construido. Alejandro y Sofía, con el tiempo, tuvieron más hijos, consolidando la familia Reyes en la tierra que les pertenecía por derecho e integridad. El ciclo de la injusticia había sido quebrado para siempre, y lo que quedaba era la certeza de que la valentía y la pureza de espíritu siempre encuentran el camino a la felicidad. Los años que siguieron solo profundizaron el castigo a don Ricardo Mendoza. Sin aliados y sin dinero para sobornar, su vida en prisión era la antítesis de su vida de tirano. La humillación que él había infligido a Alejandro regresó por duplicado, probando que el karma del hacendado es implacable. Se convirtió en una leyenda sombría, un recordatorio vivo para todos los poderosos de Jalisco de que la corrupción y la traición tienen un precio altísimo. Su dolor profundo y su arrepentimiento tardío no eran por sus crímenes, sino por su derrota, lo que solo comprobaba la naturaleza vil de su corazón. El vengador justo no necesitó ensuciarse las manos de sangre. Él usó la verdad y la ley para neutralizar el mal, alcanzando una solución clara y moralmente superior. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en un audiorelato de superación transmitido de boca en boca. La forma como el vaquero le quitó el rancho al patrón y cómo la hija del patrón lo ayudó era la prueba de que el amor verdadero nace en los momentos de mayor vulnerabilidad y rebeldía. Cada mirada, cada roce entre ellos era un recordatorio del juramento de justicia que hicieron aquella noche oscura tras la golpiza de Alejandro. Ellos lograron transformar la ira en acción estratégica y el sacrificio en una base sólida para su unión. El amor genuino entre ellos, forjado en el fuego de la adversidad, era el motor que impulsaba a la esperanza hacia un futuro sin nubes, donde la superación era el nombre de la nueva dinastía Reyes. Y así, mi querida audiencia, cerramos esta saga. Alejandro Reyes, el hombre que comenzó como un peón al borde de la desesperación, probó que la fuerza interior es la mayor riqueza.
Él recuperó la tierra de su familia, consolidó su amor con Sofía y construyó una vida de paz y prosperidad para sus hijos. La felicidad que alcanzaron no fue un regalo, sino una conquista merecida, la recompensa por su integridad y valentía. Que esta historia, llena de emoción y lecciones de vida, sirva como un bálsamo para sus almas. Ellos vivieron felices para siempre, con la certeza de que no morimos pobres, sino ricos en honra y amor. Y si esta radionovela completa hizo vibrar su corazón, si usted se emocionó con el triunfo de la justicia sobre el tirano, no se pierda ninguna otra historia épica como esta. Haga clic ahora mismo en el botón de suscribirse. Así, el destino de Jalisco y nuestra comunidad de audio relatos de superación seguirán creciendo.